Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos, tardes, mañanas, a la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos a Otros Ojos, el tercer episodio. Y bueno, hoy día vamos a trabajar el tema titulado La salud es más que un hospital. La salud es más que un hospital y para eso hemos tenido el honor de invitar a la doctora Miluska Ramírez, conocida por ustedes y si no la conocen la van a conocer ahora. Es una doctora muy capa y bueno, quisiera preguntarle, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días, tardes, en el uso horario que estén todos. Bueno, soy Miluska. Como ya dices, tengo una experiencia un poco larga en organizaciones estudiantiles, por eso quizá pueden conocerme algunos de ustedes y algunos de tus oyentes. Pero sí, bueno, yo ya soy médica hace algunos años, me dedico a hacer gestión en salud y trabajo en el Ministerio de Salud. Soy especialista en gestión y bueno, hace poco regresé de terminar mi maestría en Reino Unido. Son cositas, son cositas. Pequeñas cositas. Pequeñas cositas. Está bien, doctora. Bueno, justo para comentarle un poquito, este título de este podcast lo saqué de una publicación que hizo Fabricio Canaval, que creo que es amigo de usted, de hecho. Lo conozco también por IFINSA y todo. De hecho, lo conocí virtual, entre comillas, ¿no? Y me sorprendió mucho porque eso lo publicó en Instagram y me parece que fue una foto que él colgó trabajando para un congreso, dicho sea de paso, de la OMS o OPS, me parece, no estoy seguro si la organizó. Ujú. Entonces, eso, ¿no? Me llama mucho la atención porque te hace reflexionar, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver que el médico termina siempre estando en la residencia médica o especialidad para los que tal vez no son del área de salud, ¿no? Y trabajando en un hospital. Pero el médico también puede elaborar como lo hace Fabricio, como lo hace usted, por ejemplo. Puede ser un investigador, puede trabajar en varios organismos, no, no sé si nos puede hablar un poquito más de eso. Sí, bueno, gracias por tocar ese tema. De hecho, yo sí hice la especialidad, hice la residencia, pero soy una fiel creyente de que no es el único camino para concretar las metas personales o profesionales que un médico o médica puede tener. Creo que hacer salud justamente, y hago un pequeño paréntesis para recordar un poco lo que comentas de Fabricio, porque en efecto es mi mejor amigo. De hecho somos amigos hace 15 años y hemos seguido, digamos, un camino muy parecido en nuestra vida profesional. Pero, por ejemplo, no es una obligación que el médico haga una especialidad en una residencia médica. Que, ojo, y creo que de acá se pueden desglosar muchos otros temas relacionados, pero creo que hay otras maneras en las que un médico puede ganar competencias que son importantes y que contribuyen, digamos, a darle un valor agregado a los servicios que le damos a los ciudadanos, pero no necesariamente nos lo enseñan en una especialidad. Y lo digo desde mi posición de haber hecho la especialidad por 3 años y hacer una maestría luego con un año adicional de estudios. Entonces, la educación técnica y profesional sí es importante, pero también hay otras maneras donde los médicos nuevamente no pueden ganar competencias, fortalecer conocimientos, generar algo que les permita no solamente ganarse la vida, sino también aportar positivamente en el espacio en el que estén, que nuevamente no es necesariamente un hospital. Claro, ¿no? Como esa idea última, ¿no? No necesariamente es un hospital. Creo que termina siendo, no sé, tal vez su experiencia, ¿no? En los comités, o sea, nos terminan influyendo mucho el sistema en el cual estamos, educación médica, ¿no? En el cual Sí. nos enseña mucho casi netamente hospitalario y un enfoque así, pum, ¿no? Nada de... Sí, yo creo que es un tema bastante estructural y de hecho no solamente en nuestro entorno, digamos en Perú, creo que es algo muy convencional de pronto en la región, en Latinoamérica. Estamos bastante medicalizados o hospitalizados, digamos, ¿no? Y lo digo desde también mi experiencia como alguien que tiene padres que son profesionales de la salud. Y siempre, claro, en realidad cuando estás llevando tu educación, lo que pasa es que, ok, voy a dar como una idea medio polémica probablemente, pero como te decía,
siento que desde la educación médica y todo responde justamente a demandas que actualmente están en la sociedad. A veces, es verdad, no nos enseñan salud pública, no nos enseñan epidemia, no nos enseñan gestión como debería o como al estudiante le va a gustar, ¿no? Y ahí parte una cosa, o sea, ¿cómo realmente te sentirías entonces motivado a salir un poco de la caja en pensar solo en un hospital? Y es un camino complicado, pero yo pienso que ya en los últimos años los espacios digamos, de alguna manera han fortalecido abrir la mente de los estudiantes. Se han fortalecido y llamo a esto pues las organizaciones estudiantiles, ¿no? Ya sean las de investigación, las de salud pública como IFMCA, pero ojo, no parte propiamente de las instituciones formadoras, ¿no? Entonces, siempre, digamos, viene un poco de un movimiento social en el que podemos involucrarnos y que a mí me parece muy positivo también. Pero, en efecto, para no perder la idea, es verdad que es un poco estructural el tema de ir pensando como médico de hospital, porque probablemente la demanda que exige que una malla curricular se desarrolle de cierta manera hace que sea así. Ojo que también he visto y he escuchado colegas míos de especialidad como criticar mucho este status quo y decir como, pero al estudiante no le enseñan gestión o algo. O sea, pero nuevamente regreso a eso, ¿no? O sea, ¿qué es la gestión que nosotros como gestores esperamos que le enseñen al estudiante? Porque obviamente a mí no me la enseñaron, pero también es que entiendo que hay cosas de gestión que como estudiantes no necesitamos saber a detalle. Y en mi caso particular, si yo te puedo decir algo, yo sentí el llamado de no ir a un hospital desde que yo era estudiante. Entonces, yo me formé como médico y de hecho formar parte de IFMCA, por ejemplo, a mí me marcó la vida al punto de saber que la orientación que yo tenía para construir mi carrera no estaba mal, porque al estudiante, a la gente que, digamos, se viene un poco al lado del escritorio, o es mejor dicho, al lado de no estar en un hospital, siempre tiene un rótulo, una pequeña marca que te hace ver como un poco bicho raro, ¿no? Pero creo que agradezco mucho ese espacio porque no solamente me ayudó a reforzar esta vocación que tenía, sino que de alguna manera me hizo encontrar otras personas que también querían lo mismo que yo y que por ahora pululamos de pronto en algunos espacios profesionales dialogando, haciendo esto que nos gusta. Y sí, o sea, creo que tener este tipo de oportunidades que te permiten pensar fuera de la caja es lo que va a determinar que hayan más personas que no hagan este camino convencional de la medicina y que es precioso y es perfecto. Pero en efecto, por ejemplo, para cerrar esto nada más, este llamado de no ir a los hospitales es algo que debe nacer de alguien que realmente quiere hacerlo, porque esa es la mejor forma de que realmente hagas bien tu trabajo. Y lo decía porque recuerdo muy bien en este proceso de hacer la especialidad, yo tenía clarísimo que yo iba a hacer esto, lo tenía completamente claro. Y si no hacía esto, iba a hacer medicina familiar, porque también era una de las cosas que más me gustaban. Entonces, y es porque justamente está esta interacción con la comunidad que a mí me gusta y que también ejerce un poco de gestión. Entonces, pero recuerdo muy bien que de alguna manera mi papá o mi mamá recuerdo muy bien que hasta el día en el que me inscribía del examen de admisión para la especialidad, me dijeron que si no me gustaba ver pacientes, que podía hacer otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, patología, radio. Entonces, a mí me conmovió mucho eso, ¿no? Porque es como que no es que yo quiera hacer esto porque no me guste hacer la medicina, digamos, clínica con mi guardapolvo y estar en el hospital, sino porque realmente yo siento que puedo hacer bien mi trabajo desde otros espacios. Y creo que confiar en el proceso también es importante. Yo al final, bueno, tomé la decisión que tomé. Estamos hablando justamente por esa cadena de decisiones que de alguna manera he tomado y he confiado en el proceso de que de alguna manera esa sea la decisión correcta. Y creo que, por ejemplo, estos espacios también, los podcasts o donde podamos dialogar un poco al respecto,
siempre me permiten decir eso, ¿no? Confíen en el proceso, porque en verdad hay muchos espacios para ejercer la medicina y no solamente en los hospitales van a poder curar personas. Las personas que trabajamos en los escritorios, los médicos que estamos en los ministerios, en organismos de investigación, en ONGs, también tal vez no curamos personas, pero sí ayudamos a curar un sistema que vive dolente por muchos años. Eso último, doctora, ¿no? O sea, el médico, el famoso médico de escritorio, porque claro, no sé, y usted también cuenta, ¿no? Que hay un estigma ahí, ¿no? Muchas veces, y a mí también, y me imagino que usted también. ¿Tú quieres ser médico o quieres ser o quieres trabajar en un escritorio? Porque Sí, médico, tú tienes que ser cirujano. Hace poquito me han dicho, tú tienes que ser cirujano, porque también ahí se gana, hay que ser justo, se gana un poquito, se gana sí. bien, ¿no? Y mi primo pensaba que esa idea, ¿no? Y esa idea que quizás que tiene la gran mayoría de la población de que el médico tiene que ser o cirujano, dermatólogo, o no sé, o lo clásico, ¿no? Pero no. El, entre comillas, médico de escritorio, pues tiene, creo que quizás más o igual responsabilidad, creo que un médico, digamos, hospitalario, puesto que trabaja netamente en lo que es prevención primaria, educación en salud y promoción de la salud. Sobre todo ese concepto, ese último concepto, ¿no? Porque creo que yo sí creo y soy firme con esto, o sea, en la medida en la cual sigamos dispersando los recursos humanos hacia el hospital, el sistema vaya dispersándolo, la promoción de salud nunca va a avanzar. Y los médicos Ujú. somos parte fundamental de que no avancemos aquí. En la época del COVID mismo, doctora, ¿cuánta gente no sabía ponerse mascarillas? No tenía agua, muchas veces no tenía agua. ¿Cómo no va a tener agua? ¿Cómo se va a trabajar con el COVID si no tiene agua? Los hospitales mismos tienen agua a veces. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, se pagaba por el balón de oxígeno, en cantidad, la cama UCI. Y eso netamente es un tema de gestión, es un tema de gestión hospitalaria, de gestión de las redes integradas de salud en general, ¿no? Y que, digamos, quizás en una mente, digamos, tan hospitalaria no se termina viendo, ¿no? No sé qué puedes decir antes. Eh, bueno, lo que pasa es que hay, hay varios puntos que tocaste, y empezando por lo de promoción de la salud. Eh, yo creo que en sí el enfoque de promoción de la salud es algo que nos olvidamos incluso en especialidades que probablemente vayan no necesariamente a niveles a niveles hospitaleros de alta complejidad, porque de hecho el enfoque de hacer prevención de la salud, perdón, promoción de la salud, no requiere pues que tengas un recurso humano que se dedique exclusivamente a eso. Todos, y es más, diría todos los profesionales médicos, no médicos, administrativos y todo aquel que de alguna manera está involucrado en el sector, tiene una responsabilidad en involucrarse en hacer promoción de la salud. Creo que nuestros ministerios de la salud son más ministerios de la enfermedad que de la salud propiamente, y es justamente por eso, porque hemos perdido un poco esa mística de poder ver y promover salud como tal en los espacios que tenemos disponibles, porque nuevamente, ¿no? Esto que mencionas de las redes integradas es esto, está enteramente ligado a promocionar la salud, porque lo que buscamos, y ahora voy a aprovechar un poco para hablarte de lo que hacemos, estamos trabajando en el ministerio, y no, voy a hacer un disclaimer al respecto. Yo trabajo en el ministerio, como mencionaba hace un momento, pero ninguna de mis opiniones representa la organización en la que trabajo, solamente para que quede claro. Entonces, hacer el trabajo, por ejemplo, en redes integradas es justamente uno de los ejes más bonitos que ahora tenemos como política pública, porque de hecho buscamos que se rompa un poco este esquema de ver únicamente a una institución prestadora de servicios de salud como el único espacio donde se puede hablar de promoción de la salud, de prevención, sino que lo que debemos hacer y el llamado al que debemos estar prestos los médicos, los que hacemos políticas en salud, los que las implementamos, es a articular, a tener brazos que no sean los hospitales, a tener brazos que no sean nuestras postas, los centros de salud, sino también las escuelas, las instituciones públicas. Capacitar a nuestras instituciones públicas en estos temas es muy importante. Y
Y te puedo hablar de promoción de la salud incluso en temas tan mínimos o tan grandes y polémicos como tenemos ahora, como en violencia de género. Y eso está muy ligado también a promocionar la salud. Entonces, creo que cada espacio que tenemos actualmente en el sector y fuera de él debe articular digamos, este concepto de hacer promoción de la salud en todos los niveles, ya incluso de atención. Ahora, solo para cerrar un poco la idea, de hecho, hay como un movimiento, digamos, una política o statement que hizo OMS hace muchos años que se llama Health in All Policies o salud en todas las políticas, porque en realidad es eso lo que realmente necesitamos, ¿no? Tener políticas públicas holísticas que tengan un enfoque integral de entender a un ciudadano como un individuo que piensa, siente, tiene salud, se enferma, tiene carencias y tiene necesidades que no están siendo satisfechas por su gobierno o por, digamos, por quien debe prestarle un servicio público básico. Entonces, me gusta mucho hablar de esto porque creo que el tema de salud ya en los últimos años, en verdad, trabajar también en el sector público me hace ver que muchas veces estamos trabajando contra marea, es verdad, pero tengo mucha fe, al menos ya en estos últimos años, que le he dedicado ya a un trabajo objetivo como servidora pública en el ministerio, rondando eventualmente hace 5 años allí, es que estamos avanzando a pesar que hay, digamos, y siempre van a haber críticas y descontentos de pronto de quienes estamos fuera, porque también yo discrepo con muchas de las cosas que se hacen, pero paso a paso creo que podemos construir un espacio mejor y de hecho necesitamos que todos puedan involucrarse, incluyendo los estudiantes, quienes no son estudiantes y quienes también están fuera del sector. Sí, doctora. De hecho, eso que mencionó es súper importante, ¿no? Estamos en contramarea. Muchas veces Sí, se siente así. Yo también como estudiante a veces lo siento así. Pero sí, es un avance lento, Dios quiera, y que se haga bien. Yo tengo mucha fe en esta nueva, se puede decir, esta nueva camada de médicos que está saliendo. Sí, lo dije también en el episodio anterior, porque creo que, no sé usted, pero ya estos chicos que conocí en IFINSA o en SOCIMEP, ya los veo, bueno, ya los conocí de estudiantes y ahora ya los veo arriba, si se quiere decir así. Como dije, o sea, tomadores de decisiones, salen en todas las políticas. Entonces, eso me parece demasiado importante, ¿no? Porque estos grupos de integración y FIINSAS o CIMEP son los que a mí también, por ejemplo, y usted como también lo mencionó, me terminaron abriendo, no sé si lo, claro, está bien decirlo, me terminó abriendo los ojos. Creo que si no me hubiera terminado de meter esos grupos, no hubiera, por ejemplo, entendido un concepto más amplio de lo que es la salud, ¿no? Porque la salud te dicen siempre que es la ausencia de enfermedad, y sí, física, química y biológica, ¿no? Pero en realidad es mucho más. O sea, la salud como derecho, como proceso, ¿no? Lo que te dice la propia constitución de la OPS, entonces, de la OMS. Entonces, eso, ¿no? O sea, hasta qué punto como médicos o como estudiantes o como enfermeras o como psicólogos, nutricionistas, en fin, podemos realmente aportar a la salud y no necesariamente estando en un espacio netamente casi robotizado. Yo creo que tal vez suene un poco, y es fácil se me ofenden las personas, pero yo siento que son así, o sea, tipo un robotito que nos terminan diagnóstico, tratamiento, pero no nos enfocamos en que es un tema mucho más integral. Hace poco estaba en una ponencia y un doctor dijo, ¿no? Yo traté al paciente que tuvo su problema de neumonía y yo le di un enfoque súper integral. ¿Por qué? Porque le pedí su antiviral, le pedí tantos exámenes. Yo no dije nada, pero me pareció que eso no es un enfoque integral como tal. Porque enfoque integral sería darle como médico, un médico especialista, darse cuenta de que esa persona está en un ambiente, vive en un ambiente. ¿Por qué se termina contagiando? Porque va a volver, ese niño, esa personita va a volver a su casa. Va a volver a su casa y se va a volver a contagiar seguro, o su familia, su mamá, no sé. Entonces, esa labor también es del médico. Esa labor es del médico.
Y eso también conecta con lo que usted dijo, la salud familiar y comunitaria. Yo estoy todavía indeciso, fácil sí la hago, pero eso, ¿no? O sea, ese enfoque que se le debe dar a un paciente y a la salud como tal, ¿no? Esa nueva visión que se tiene que tener de la salud, no tan enfermedad, ¿no? Sino ya un enfoque que se está enseñando también, dicho sea de paso, ahora último. Sí, me parece bastante bonito lo que dijiste. Mira, yo sí creo que hay una responsabilidad del médico más allá de la enfermedad de tu paciente, pero también hay cosas que he aprendido, digamos, en el camino y es que no todo vamos a poder resolverlo nosotros de alguna manera. Y por eso es importante nuevamente esto de cooperar, articular. Y aquí quiero como aprovechar en hablar de algo que va más allá de los médicos y es que también hay otros profesionales de la salud que tienen toda la capacidad y todas las competencias de ayudarnos a hacer promoción de la salud, a hacer prevención de la salud, incluso a apoyarnos en todo en la jornada donde el paciente va a tener que ser diagnosticado y tratado de un problema de salud X que tenga. Y lo digo porque esta sobremedicalización que tenemos en nuestra formación y ejercicio profesional nos ha llevado a que la cooperación interprofesional se pierda mucho. Y lo veo en muchos espacios y nuevamente espero que puede ser polémico, pero en verdad es algo que con lo que no comulgo completamente. Es en este eterno tira y jala de las peleas de los colegios profesionales por decir yo puedo hacer esto y tú no puedes, o solo yo quiero hacer esto y tú no debes porque no estás calificado o porque yo soy el médico. Entonces, respeto y valoro mucho la profesión médica y valoro que tenemos, digamos, una mística de ser un colegio profesional probablemente muy importante en la sociedad. Pero también pienso que es exhaustivo y es desgastante en términos de eficiencia en el uso que usa, en el uso del tiempo, eh, vivir en estos eternos debates, ¿no? Porque siempre vamos a tener brechas de recursos humanos en salud, siempre va a faltar un profesional de la salud que pueda siquiera orientar a un paciente a que pueda mejorar su salud, ¿no? Ya sea dándole un consejo de un hábito de vida saludable o incluso escuchando de pronto el propio problema que tenga el paciente y orientándolo a que pueda tener un diagnóstico adecuado en el profesional que corresponda hacer. Entonces, eso me parece importante y, por ejemplo, algo que tú mencionas, ¿no? En efecto, hay cosas que el médico no va a poder resolver en un hospital porque hay otras cosas que a los pacientes pues le afectan de pronto dentro de esta integridad que debería tener para ser un ciudadano saludable. Hablar de servicios básicos, por ejemplo, es importante, pero no necesariamente yo como profesional médico estaría directamente ligado a solucionar ese tema, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, algo que sí se puede hacer en casa, las vacunaciones, por ejemplo, y quienes para mí son las eternas reinas en vacunación son las enfermeras. Y Perú es uno de los países referentes en la región en las estrategias de vacunación que tenemos, porque justamente desplegamos estas campañas de vacunación hacia estos espacios fuera de los centros de salud. Entonces, creo que valorar ese tipo de ejemplos y conectarlos un poco a las estrategias en macro que deberíamos ver para un paciente son muy importantes porque no solamente te va a permitir prevenir que tengas un paciente enfermo, sino que también cuando lo tengas puedas encaminarlo adecuadamente a recibir un tratamiento oportuno. Entonces, creo que es muy importante lo que mencionas y lógicamente también que nosotros como médicos podamos involucrarnos en estos espacios de toma de decisiones para que de alguna manera esta voz que cree en la colaboración, esta voz que cree en que podemos hacer salud afuera de un centro, de un establecimiento de salud pueda ser escuchada y de alguna manera llevada y puesta a una agenda de política pública. Entonces, me parece bastante importante, pero también me parecía interesante mencionar que hay más allá de pronto del médico y de lo que podemos hacer para seguir promoviendo salud en los espacios en donde estamos. Sí, doctora, de hecho que sí. Y eso último también, esa palabrita que mencionó, la toma de decisiones, ¿no? El médico como tomador de decisiones de manera
integral. Y eso me imagino que también usted lo exploró, digamos, usted sabemos que ha hecho una carrera amplia, digamos, como administradora en salud, su especialidad puntualmente, y es más, mencionó que sus estudios afuera, ¿no? Entonces, eso también, digamos, le da una visión bastante integral de cómo se plantean en, ahora se puede decir, el primer mundo, porque igual, mucho mejor que el peruano, porque el Perú tiene un sistema de salud muy carente, entonces, digamos, esa visión que usted puede tener capaz es, no capaz, es diferente, entonces... Quería preguntarle sobre eso, ¿no? O sea, ¿cómo manejan el sistema de salud, digamos, en un país como Inglaterra, en el cual está usted, o en los otros países que ha visitado de estudiante y también de ya ahora de profesional, ¿no? Quería preguntarles, o sea, ¿cómo tienen esa visión, salud, enfermedad, hospital, esa visión que tienen ahí en los países del primer mundo? Doctor? Bueno, esa es una pregunta muy bonita y que de pronto también en mi última experiencia académica, digamos, que tuve ahora en Reino Unido, era un eterno cuestionamiento que nunca tenía una respuesta definitiva, pero sí teníamos una conclusión universal en mi máster y era que nunca va a haber una respuesta correcta a saber cómo debería funcionar un sistema de salud. Porque es verdad que hay sistemas que probablemente tengan una mayor capacidad de decisión y digo esto porque por ejemplo, nosotros y Latinoamérica se caracteriza justamente por tener sistemas de salud que son segmentados, fragmentados. Entonces, esto limita mucho ejercer un poco la rectoría de los ministerios como entes, como los principales entes promotores, defensores, rectores, lo que queramos llamar de la salud. Entonces, y esto condiciona mucho el cómo vas a implementar una política. Pero nuevamente, no hay una respuesta correcta a esto. Si me preguntas, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de salud del primer mundo, llámese Reino Unido, por ejemplo, o alguno de la Unión Europea, que usualmente son los sistemas de salud que tenemos como referencia para estudiar? Pero nuevamente, no es una respuesta única. Cuando hablamos de un tema en particular X, llevamos a la mesa a debatir diferentes ejemplos de cómo diferentes países ejercen de manera distinta esta implementación de una política X para tener un resultado Y, por ejemplo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo bastante grueso, que es de lo que probablemente se debate mucho, cómo un ministerio define o un gobierno decide cómo distribuir el presupuesto, cuánto asignarle. Entonces, el financiamiento, por ejemplo, en salud es visto de muchas maneras y de formas tan complejas que en efecto yo no tendría un modelo especial de, del sistema de salud que yo crea que debamos seguir. Creo que nosotros sí podemos seguir buenas prácticas y buenos ejemplos de países del primer mundo, y no solo el primer mundo, y aquí nuevamente me voy a detener porque no creo en que, y esto también forma parte de un poco de la educación médica, que estamos muy ligados todavía al colonialismo. Entonces, decolonizar nuestra educación y los ejemplos que tenemos para creer en sistemas de salud sólidos no solamente se basan en el primer mundo. Hay ejemplos espectaculares, no solamente de hablar de financiamiento, sino de estrategias, por ejemplo, de esto, de promocionar la salud, de prevención, de articular con la comunidad, que son tremendamente fuertes en países como los nuestros, en países sudafricanos, de África subsahariana, que por la falta de financiamiento nos empujamos a ver otras formas de hacer llegar la salud a nuestra comunidad. Y es ahí en donde trabajamos muy de la mano con la comunidad nuevamente, con quienes forman parte de ellas, con los líderes de las comunidades, para que ellos sean nuestro brazo, las puertas que se van a abrir para llegar a un ciudadano, a una persona y a su entorno, que eso es lo más importante, que a veces solamente llegamos a la persona y nos olvidamos del entorno. Y son las mismas personas quienes nos pueden proveer la visión de cómo está su entorno. Ahora, solamente para no perder un poco la idea y responder lo que me comentabas de qué diferencia hay o qué es lo que de pronto marcaría
un resultado en una política, por ejemplo, en Reino Unido, que tiene un sistema de salud configurado completamente diferente, porque allí prima justamente el tema gubernamental, no solamente, es un sistema de salud único, mayoritariamente el que provee el gobierno, y justamente con ello se configuran espacios de atención al ciudadano que promueven más el primer nivel de atención, que es lo que idealmente, y es así como se estudia ahora y se dice, es lo que debe resolver la mayor parte de los problemas de salud de las personas. Y en efecto, allí diría que está mucho mejor implementado, digamos, el NHS tiene, digamos, un sistema bastante estructurado de atención primaria, primer nivel, que, ojo, articula con las comunidades. Acá mezclan mucho de gestión territorial, tienes acceso a un servicio de salud de acuerdo a donde vives geográficamente, no se sufre con estos flujos de referencias, de contrarreferencias que a veces sí tenemos aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, y siempre va a primar el derecho de que el ciudadano sea atendido en el lugar donde mejor le puedan resolver el problema que tenga. Entonces, si te derivan a un centro o un hospital de la complejidad que corresponda para atender tu problema de salud. Entonces, quizá podría decir que eso es una de las primeras diferencias que se siente y se habla mucho, que es lo que más se reconoce, pero en efecto hay otras más que a mí me gustan discutir, pero nos tomaríamos toda una tarde. Pero creo que ese es un punto importante porque, ojo, estamos hablando de cómo Reino Unido presta sus servicios, pero no es que ese es el resultado, ese es el resultado de una política y del ejercicio de la rectoría de un sector que es muy fuerte y eso es lo que no tenemos, por ejemplo, no tenemos capacidad de rectoría como debería hacer el ministerio y eso pues está ligado a otros factores estructurales que espero en el tiempo puedan mejorar, ¿no? Paso a paso y contra marea siempre. Sí, doctora. Justo eso, ¿no? O sea, la falta de rectoría y gobernanza de las autoridades y de las instituciones, ya sea públicas o privadas, o que en general se encargan de tomar decisiones. Yo creo que mucho también influye el hecho de que inclusive, a propósito de que se acercan las elecciones ahora, ya 2026, en Perú. No, siempre hay candidatos que mencionan ya para solucionar la salud, y pasó aquí en San Juan de Miraflores, donde yo vivo. Voy a construir un hospital nuevo aquí en Pamplona, y la gente, bravo, 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 bravo. Pero quizás con eso no solucionas el problema. Y quizás eso ni, o sea, tal vez entienden Tal el, vez ni es necesario. ni es necesario, porque no, para una cantidad de personas, pero el apoyo al primer nivel de atención, a los primeros niveles de atención el financiamiento que se le tendría que dar, la importancia que se le tendría que dar al primer nivel de atención y en general a la atención primaria de salud como concepto, como modelo que se ha perdido, creo yo. En el papel está, pero creo que en la práctica termina siendo deficiente. Creo que tendría que revalorizarse y no esa propuesta. Entonces, por eso yo creo que ahora los profesionales de salud, y algo que también en el podcast anterior, para que, ¿no? Andrés Pacheres, un estudiante igual de IFINSA, si lo conoce, doctora, mencionaba la importancia de la formación interuniversitaria, ¿no? O sea, de que el profesional médico o estudiante en ese momento se relaciona con tantos profesionales, ya sea de enfermería, psicología, nutrición en fin, pero también con los otros profesionales, digamos, a llevar pequeños cursos que finalmente nos van a servir, porque finalmente en la carrera vamos a trabajar con ingenieros, con arquitectos, con, no sé, abogados, porque eso también forma parte de la salud. O sea, eso también es parte de la salud. Finalmente, si yo no puedo ir a comprar a la tienda, quizás es porque hay mucha delincuencia, o por qué, porque no hay mucho, no hay carreteras, no sé, un ejemplo. Entonces termina Ujú. siendo un trabajo interprofesional así gigante y a macro, que quizás terminamos perdiendo esa visión, doctora. Sí, es eso, bueno, voy en la última parte que mencionaste, eso tiene un nombre, se llama práctica colaborativa. Entonces, eso es algo que se perdió y lo que te venía comentando, ¿no? La práctica colaborativa y justamente
educación interprofesional que debería ser promovida desde nuestros primeros años como estudiantes se ha perdido muchísimo. Entonces, y esto en verdad, como te digo, a futuro, a largo plazo, tiene consecuencias bien complejas, ¿no? Desde las que pueden ser gremiales, como también hasta las que en la práctica se puede ver cómo dificultamos un poco el prestar un buen servicio a un ciudadano. Ahora, respecto a lo que me mencionas, ¿no? El tema de los hospitales o qué es lo que creemos que brinda salud. Y en verdad es así, es algo muy, muy estructural porque tal vez si has podido ver y si no, en verdad los invito a seguir, aunque a veces no nos gusta lo que hace el Congreso, ¿no? Entonces, y lo digo porque ellos son nuestro poder legislativo. Entonces, la mayor parte de las leyes justamente se basan en denominar de interés nacional o declarar como interés nacional la construcción de X hospital en X zona, no sé. eh, y es algo que muy repetitivo que he visto en estos últimos periodos legislativos. No sé si eso realmente sea algo que requiere una comunidad. Como tú dices, hay muchas cosas en las que se puede invertir presupuestalmente para fortalecer el tema de salud, pero son muchísimas. Ahora, lo que me mencionas respecto al financiamiento del primer nivel de atención, sí es verdad que de pronto hace falta, como también en distintos sectores a nivel, digamos, salud. Pero puedo decirte que hay muchas cosas que de pronto podrían mejorarse, no haciendo una inversión directa en el servicio, en el establecimiento de salud, en contratar profesionales, sino que son estas políticas que necesitamos para promover justamente que el primer nivel de atención pueda ser fortalecido. Y no solamente parte con la prestación de servicios per se, porque sí hay una inversión considerable en primer nivel, o sea, no es que solamente debo ver cuánto presupuesto le asignan, no sé, pues a la microred o al establecimiento de salud, sino en qué más estamos invirtiendo, ¿no? Por ejemplo, las estrategias de vacunación, prevención del dengue, ¿cuánto nos cuestan? Entonces, bueno, son temas que también podemos dialogar de largo, pero algo que, por ejemplo, quería aprovechar el espacio en comentarte es que el sistema como tal hace que trabajar en primer nivel no sea atractivo y parte desde, por ejemplo, la remuneración económica que reciben los profesionales que están ligados al primer nivel. Hay, yo creo que, por ejemplo, la especialidad de medicina familiar, que está muy infravalorada y también muy poco reconocida en el país, porque a pesar que tiene un rol tan importante, no es debidamente remunerado o a veces el propio sistema no ofrece las condiciones en las que un médico de primer nivel debería trabajar, no solo por el pago, sino la estabilidad también, las condiciones laborales que debe tener. Entonces, creo que hay muchas cosas que de hecho nos alejan a querer trabajar en el primer nivel y al contrario, nuevamente, ¿no? Buscar una formación más hospitalaria, más especializada que ya nos permite de alguna manera tener un beneficio como profesionales también, ¿no? No solo en términos remunerativos, sino también de éxito, ¿no? Porque desde que tú no reconoces adecuadamente a un profesional, no lo vas a tener motivado y no vas a tener gente que quiera involucrarse en eso. Entonces creo que es bastante complejo, pero espero que en la medida de los años que venimos un poco impulsando políticas que fortalezcan el primer nivel y la articulación en comunidad, pueda darse la relevancia que merece el profesional médico y el profesional de la salud que se encuentra laborando en espacios no hospitalarios. Claro que sí, doctora. Bueno, vamos a llegar Excelente. a nuestra primera pausa comercial, la primera y la única que tenemos. Entonces, volvemos en unos minutos. En unos segundos. Claro que sí. Ok. Volvemos entonces después de esta larga pausa, como habrán podido darse cuenta. Entonces, doctora, algo último que quiero comentarle, por favor, es que usted en el último, antes de la pausa mencionó
eso, ¿no? O sea, que a veces no se reconoce al mismo médico que trabaja en el primer nivel de atención y que hay muchísimos factores que hacen de que el médico del primer nivel, o sea, de que los médicos profesionales en general de la salud no nos terminemos involucrando con el primer nivel de atención. Muchos factores, ¿no? Económico, ya sea social, político, pero netamente creo que muchas veces pasa por el tema económico, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, también mencionó el tema de que muchos chicos tal vez no se involucran ahora en el tema de la política, ¿no? No nos gusta ver las noticias del Congreso y eso. Y claro, creo que a muy poca gente le gusta este Congreso, a mí no me gusta en lo personal. Pero nos guste o no, son tomadores de decisiones, nos guste o no. Y ellos finalmente terminan decidiendo qué pasa en el país, qué pasa con la salud de nuestro país, el propio ministro, ministerios, la presidenta, alcaldes, ¿no? Prefectos, subprefectos y demás. Entonces, el involucramiento también como, al margen de ser médicos, creo yo, ¿no? O sea, como ciudadanos peruanos, tendría que ser ese, ¿no? Y creo que más aún como médicos porque terminamos siendo líderes en una sociedad, ¿no? Ahora, yo creo que, y también como lo escuché en algún momento, el título profesional es casi ahora como el título nobiliario en épocas antiguas, ¿no? Antes, Sí. claro, ahora tal vez se desprestigie un poco a la parte técnica, ¿no? Prefiero que tú seas un profesional como tal, como un título que te dicen, un título nobiliario, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, la responsabilidad social que tendría que tener un médico, un profesional en el margen de su carrera, ¿no? Eso, doctora. Eh, qué buena pregunta y mención que haces cuando mencionas que el médico tiene una responsabilidad social. Porque, ¿sabes? El tema de la responsabilidad social y entender un poco lo importante que es la colectividad en desarrollar una sociedad, creo que es un elemento clave que debería quedar claro, digamos, para todos los que formamos parte de una sociedad, valga la redundancia. Em, yo creo que en general esto de entender un poco la colectividad se relaciona mucho con que perdemos esa idea de la colaboración y cooperación que ya hemos venido hablando anteriormente. Y en efecto, eso hace que también no, o sea, nos limitemos en algunas cosas para no involucrarnos. El desinterés en la política, yo creo que es algo que se ha reforzado mucho en Perú últimamente por obvias razones que a diario vemos en redes sociales, en las noticias, y probablemente no es para menos que sea algo que en verdad no motive a las personas a participar. Pero si yo te puedo decir algo, es que esto de estar en política es un rótulo que tiene distintas interpretaciones. Y te lo digo porque hay una frase que a mí me gusta mucho y que usé de hecho en uno de mis ensayos favoritos de Rudolf Virchow, que menciona que la medicina es una ciencia social. Ergo, la medicina como tal es política a gran escala. Entonces, en realidad, todos nosotros somos tomadores de decisiones, querramos o no, estemos o no en un espacio partidario, porque en realidad es eso. En política estamos involucrados a diario. Esto que estamos haciendo es político. Yo soy una persona que en efecto tiene una carrera fuera de un hospital y hago mucho ejercicio político durante mi día a día trabajando porque es parte de em, la investigación es política. Todo, yo creo que todo, como lo quieras ver, va a tener una connotación que de alguna manera puede influir en un espacio para tomar decisiones. Y todos tenemos esa capacidad de tomar decisiones en distintos niveles. Desde el médico, que no forma parte de ningún espacio político en lo que él cree, pero desde prescribir un tratamiento, desde elegir el medicamento que le da a un paciente, ya está ejerciendo ese poder de tomar una decisión. Y te puedo hablar de que tiene una connotación política y puedo hablar 3 horas de esto desde
como te decía, la elección que hace un médico en qué medicamento prescribir y todo lo que hay detrás, hablamos de la industria farmacéutica, pero en efecto, mi punto es que de alguna manera entender que tenemos un grado de responsabilidad y que esto va a generar un impacto en el espacio que estamos es algo que indudablemente debe quedar claro. Y creo que es algo que de alguna manera también he criticado con muchísimo cariño porque salgo de una casa, digamos, de IFMCA, en donde he estado por muchos años de mi carrera universitaria, en donde siempre está este rótulo gigante de, esta es una organización que no hace política, y eso quizá en su momento lo vi de esa manera, pero no hay una mentira más grande que creer que no creer que participar en una organización estudiantil no es hacer política, y es una política bonita, es una política genuina que yo creo que nace desde la intención de estudiantes que aún tenemos esa vehemencia de querer cambiar el espacio en donde estamos. Entonces, yo creo que estamos involucrados involuntariamente en la política, más allá de que estemos o no en un ámbito partidario, que es lo que usualmente vemos y criticamos, y entiendo porque no hay clase política en el país. Pero es importante también saber que querramos o no, nuestras decisiones marcan un poco el camino que tiene nuestro paciente y su espacio y su entorno y su comunidad desde lo que podemos aconsejarle. Entonces, tenemos un rol social tan importante sobre la vida de las personas que de hecho las habilidades de liderazgo que debería tener un médico son más grandes de las que ahora se enseñan, se imparten y es algo que hace mucha falta e incluso los valores. O sea, y quiero aprovechar este espacio porque me parece importante también que, como decías, tú tienes mucha esperanza en la generación de ahora de los médicos. Yo también, yo tengo mucha esperanza y me da tanto orgullo ver a mucha gente que ahora está haciendo medicina y haciendo salud afuera de un hospital. Creo que es algo que a mí me enorgullece tanto porque es algo que si me lo preguntaba hace 10 años o a Miluska de 20 años o a Miluska de 18 años, probablemente se lo hubiera cuestionado fuertemente. Pero hoy es de lo que hago todos los días de mi vida y que me hace sentir orgullosa de hacerlo. Y así como yo veo otras personas que hablan de cambio climático, que están hablando de una salud, que están hablando de medio ambiente, que estamos hablando de política como tal y cómo esto tiene un impacto directo en la salud de los ciudadanos de una forma abierta, democrática y en espacios donde personas como tú, tus oyentes y quien pueda escucharnos y también dialogar y compartir y que de alguna manera esas ideas puedan perdurar para cambiar un poco este país que tanto criticamos y que tanto sufre, ¿no? Entonces, creo que eso es lo en general que te puedo decir. Ahora, creo que también me preguntaste si se puede vivir, creo, Ah, sí, sí, doctor. ¿verdad? Ajá, que tenía la pregunta ahí lista. Usted trabaja fuera del hospital y conoce amigos que trabajan ahora fuera del hospital y quería hacerle la pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir como médico o médica, en su caso, no hospitalaria, doctora? Tal vez para algún Ajá. interesado. Sí, de hecho, yo creo que no quiero ser filosófica, pero lo primero que alguien tiene que preguntarse es de qué manera quiere vivir o de qué forma no quiere vivir. Y creo que regreso un poco a mi vida de en qué momento empecé a encaminarme en esto, ¿no? Que fue hace muchos años ya. Eh, y parte un poco del amor-odio con el status quo que tenemos y de la vida que en un primer momento dije que no quería llevar, que era justamente enclaustrada en un hospital. Y creo que así como yo, también hay mucha gente que decide seguir este camino, probablemente, y eso es lo que a mí me apena, que eligen no ir a un hospital o a un establecimiento de salud o hacer vida clínica por lo malo que es el sistema con nosotros, por lo traumática que ha sido nuestra vida como estudiante universitario, por el abuso que han vivido en el internado, por el abuso que han vivido en el SERUMS, mucha gente que renuncia a las residencias, por el abuso constante que vivimos en un sistema donde el médico que no es especialista o no tiene muchos años de experiencia es el último eslabón de la cadena. Y creo que mi mayor esperanza, más allá de que haya gente involucrada o trabajando conmigo, tomando decisiones,
es que haya gente en los espacios donde confluye la gente, que son los hospitales, con valores distintos, que traten bien a las personas, que traten bien a sus pares. Creo que ese es un primer cambio que parece pequeño, pero que yo estoy segura que va a determinar muchísimo el giro que puede dar un poco nuestro sentir gremial o la colectividad que tenemos como médicos. Eh, Hace poco vi una noticia bastante triste sobre eh, una denuncia sobre abuso sexual que ejerció un residente a una paciente en un hospital en la selva. Creo que todos lo han visto y nuevamente quizás no es el tema por el que fui invitada al podcast, pero también quiero visibilizar esto porque estructuralmente hace falta tantos valores en los profesionales de la salud que ya hemos perdido esa línea del respeto hasta con lo más valioso que tenemos, que son nuestros pacientes. Entonces, quiero que exista este espacio para dialogar y entender que formarnos como seres humanos que respetan a los otros y entender nuevamente esto de la responsabilidad social que tenemos, no solo con los pacientes, sino también entre nosotros, es muy importante, ¿no? Y que a veces eso nos venimos olvidando en las escuelas de medicina, pero qué bueno que existan espacios fuera de ellos para poder hablar de esto y de alguna manera mejorar como personas. Ahora, para no perder la idea, porque soy un poco verborreica a veces cuando hablamos de estas cosas, sí se puede vivir de hacer medicina afuera de un hospital, pero nunca vas a abandonar ese seno clínico del que has sido formado, porque eh, ahora ya es mucho menos, ¿no? Pero creo que en mis primeros años formándome y ejerciendo un poco como especialista, me cuestiono como si este es el camino que debía seguir o debería regresar a hacer otra especialidad, ¿no? Pero como te digo, yo estoy muy contenta de lo que hago, me siento satisfecha y me hago esta pregunta de qué es lo que quisiera vivir o no, o de qué manera no quisiera vivir. Y siempre llego a la conclusión de que no quiero como vivir enclaustrada de un espacio determinado o haciendo rutinariamente algo todos los días de mi vida. Entonces, que ojo, no critico en absoluto quienes eligen seguir la medicina hospitalaria slash clínica. De hecho, los admiro y espero y deseo que más bien esa formación pueda ser más integral en el futuro y que tengan capacidad de hacer gestión para que tengamos verdaderos directores, jefes de servicio y gente que pueda decidir sobre la gestión de sus espacios hospitalarios, no hospitalarios o de salud, por ejemplo, una red integrada de salud, pero que este chip esté, digamos, diferente. Entonces, sí hay oportunidad de vivir fuera de esto, hay muchos espacios no solamente trabajando como gestor, creo que la oferta de trabajo para un médico gestor es bastante amplia. Podemos hacer gestión en muchos espacios, gestión clínica en un establecimiento de salud, podemos hacer también gestión como tal de políticas públicas en un ministerio, en una ONG, podemos hacer investigación en sistemas de salud, que es algo que, por ejemplo, estoy intentando de alguna manera trabajar como habilidad profesional porque creo que es importante. Las tomas de decisiones idealmente deben basarse en evidencia bien estructurada y creo que ese instinto de investigar y ser metódico en generar resultados es necesario, publiques o no publiques en una revista. Entonces creo que hay habilidades que están ligadas a eso que son muy necesarias para nosotros. Y lógicamente, y también es algo que me gustaría hacer, a futuro corto es hacer docencia, porque mm, quiero que este podcast que hemos tenido o eso de lo que hemos estado charlando también forme parte de mi día a día en el que pueda hablarle a más estudiantes o personas que aún están en formación médica o de profesional de la salud de lo importante que es todos esos temas que hemos hablado, ¿no? Creo que la docencia, la educación médica y la educación interprofesional es una herramienta tan esencial y primordial en el futuro de lo que vamos a tener como recurso humano disponible para un sistema de salud que para mí es algo misional probablemente involucrarme a futuro corto. Pero sí.
Creo que remunerativamente también no está mal. Claro, hay grandes diferencias porque no podemos tener muchos trabajos como si tiene un clínico que puede ir a varios, a una clínica, a otra, al hospital. Para nosotros es un poco más limitado, pero creo que de todas maneras hay otras cosas que pueden compensar eso, ¿no? Entonces, eh, creo que mientras cada uno de nosotros se haga la pregunta correcta de qué es lo que quiere y cómo quiere vivir, la respuesta va a venir con menor dificultad. Así que si es fuera de un hospital y hay alguien que pueda dar fe de que sí se puede, diría que sí, y que más bien los invito a evaluar la posibilidad y siempre a venir al camino del mal del escritorio porque podemos curar un sistema que puede impactar en muchas personas en el país. Qué bonita frase la última, doctora. Gracias. Creo que termina por convencerme a mí de reafirmar ese sentimiento de querer ser ese médico de escritorio, entre comillas. Y espero que muchos chicos más también, chicas, chicos, se animen y borremos ese estigma de... Qué bueno. Y solo para que no se pierda esa idea, nosotros no somos tan de escritorio, o sea, sí, Claro. pero estamos corriendo a reuniones, salimos a visitar hospitales, salimos a comunidad también, vamos a mesas de diálogo con diferentes actores sociales. Estar afuera de un hospital es una de las cosas más maravillosas y que te van a abrir la mente como médico y como ser humano, que espero que mucha gente pueda disfrutar de eso, no solo como experiencia profesional, sino como un camino de vida y como digo yo, el moto de mi espíritu, ¿no? Eso es algo que a mí me mueve todos los días. Claro, doctora. Antes, ahora último que mencionó, ¿alguna experiencia así que nos quisiera contar? ¿Alguna experiencia así fuera del hospital que le haya, ¡pum! Así. Tengo muchísimas, en verdad. Yo creo que muchas, la verdad es que me marcaron o sea, durante la especialidad, pero am, si te puedo decir algo, probablemente sea muy funable, pero creo que una de las cosas que más marcaron como mi decisión de no quedarme en un hospital y de creer que haciendo políticas públicas, políticas en salud puedo mejorar la vida de la gente fue justamente en mis serums cuando pude ver, muy cliché, ¿no? Mucha inequidad y y que la gente no llega o la gente sufre. Y claro, a veces yo no puedo cambiar eso necesariamente como gestora, pero algo que sí me marcó y me hizo ver que yo quería más bien ser una luchadora social, que es lo que creo que hago todos los días. Fue una paciente de 15 años que conocí en mis serums. No quiero detallar demasiado la historia porque es algo que a mí me golpeó mucho, pero ella tenía 15 y estaba embarazada y bueno, no quería tener a su bebé. O sea, al final sí lo tuvo, obviamente, pero digo obviamente por las limitaciones que tenemos para acceder al aborto seguro, pero vi cómo ese proyecto de vida, o sea, lo pude ver frente a mí como un proyecto de vida se pudo destruir por un servicio al que las mujeres no podemos acceder ahora. Entonces, sé que de pronto eso es un tema súper polémico y que va a tomar muchos, muchos años en que realmente sea agenda, siquiera dialogarlo adecuadamente, porque creo que ahora estamos únicamente concentrados en o proteger la vida o destruirla, que es una dicotomía muy básica en la que no hay mayor debate adecuado. Pero en verdad creo que verlo más allá del discurso, porque siempre soy una mujer que está a favor del aborto seguro, fue algo que a mí me chocó, me marcó. Creo que hasta ahora me trae emociones recordar eso, pero es lo que probablemente me hizo cuestionarme e impulsarme mucho más para hacer eso, ¿no? Una luchadora social. Entonces, y así como esos pequeños golpes durante las experiencias que tenemos de jóvenes, son las que marcan justamente estas decisiones de qué es lo que quieres hacer para tu vida. Y estoy segura que, por ejemplo, mucha gente que hace oncología o cirugía siempre tiene una historia sentimental que dice, o se murió mi amigo, o mi papá, o X persona que yo quería y por eso estoy haciendo esto. La medicina es eso, es vida, es esa lucha social todos los días que ejercemos de algún modo y en el espacio que nosotros creamos en donde lo vamos a hacer mejor. Entonces, creo que esa es una de las experiencias que me marcaron mucho más en los últimos 10 años.
qué bonita historia y qué fuerte en realidad, ¿no? Sí, O sea, muy cercana. Creo que esas cosas son realmente esas cosas que te cambian así puntuales, o sea, ¿no? sí, Propio definitivamente. propio del trabajo de una médico como usted, médico familiar, en el Serum, estar ahí con la comunidad, ¿no? Justo, no sé por qué me hizo recordar, hay un libro de una doctora Cuba que sacó este año, o, bueno, lo compré este año en la Feria del Libro, Anécdotas en la atención primaria en salud. Lo terminé La de... otra Sofía. La doctora Sofía, exacto, sí, bien, bien bonito, bien el libro, lo leí, y eso, o sea, creo que finalmente te devuelve el espíritu de por qué ser médico, ¿no? Un médico diferente quizás, un médico... Sí, los médicos somos activistas sociales en todo el ejercicio de nuestra profesión y sería fabuloso que quede claro eso desde nuestra formación para que entendamos la relevancia que tenemos como profesión en una sociedad. Claro que sí, doctora. Bueno, ha sido un gusto para mí, doctora, poder contar con Sí, usted. Se lo dije fuera de cámaras. Tenía miedo de que no acepte porque es un espacio pequeño, pero se dio y espero de verdad que los chicos puedan disfrutar de este episodio, de que puedan aprender, de que puedan conocerle un poco más, de que la puedan seguir a la doctora en sus redes sociales y en general al margen de su trabajo. Estoy seguro que si no saben de ella ahora van a saber más adelante de ella. Eh, y bueno, no sé, nada, quizás vean este video ya para Navidad. Felices fiestas para ustedes. Y no sé si doctora quiere dar algún último comentario, una conclusión final. ¿La salud es más que el hospital? ¿Sí o no? sí, totalmente. La salud es más que el hospital, es más que todo lo que creemos, así que hay que ir siempre fuera de la caja. Eh, Muchas gracias por invitarme. Como te decía, esta es la primera vez que participo en un podcast. La verdad es algo que pulula en mi mente por hacer o intentar en algún momento como involucrarme más en redes sociales porque me gusta un poco dialogar de estas cosas. Así que te agradezco mucho por haberme dado esta chance de hablar de mi experiencia y espero que sea de utilidad para la gente que aún está en camino de y en dudas de venir o no al lado oscuro del escritorio. Pero sí, hay mucho más allá de la medicina que podemos hacer y que está fuera de un hospital. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Feliz Navidad A para ti. usted. Y nos Felices vemos con fiestas. todos ustedes, chicos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Un abrazo para todos.